La oscuridad en aquella casa no era una ausencia de luz, sino algo que pesaba, una masa densa que se pegaba a los pulmones y dificultaba la respiración. Todo comenzó con un susurro que no provenía de los labios de nadie, sino de las paredes mismas, un crujido constante que parecía imitar el ritmo de un corazón agitado. Aquella noche, el aire se volvió gélido, un frío que no era climático, sino que nacía del miedo más puro, ese que te hiela la médula antes de que tus ojos puedan procesar la amenaza. En el centro de la sala, las sombras cobraron vida propia, estirándose como dedos larguísimos que buscaban los tobillos de mi madre. Ella estaba allí, de pie, petrificada, mirando hacia la esquina donde la nada parecía tener una presencia física. No hubo advertencia, solo un estallido de cristales que se hicieron añicos al unísono en toda la casa, y un grito que no parecía humano, una frecuencia tan alta que hizo que mis oídos sangran. El ambiente se impregnó de un olor a azufre y carne quemada, y en el reflejo del televisor apagado, vi algo que no debería existir, una figura esquelética, envuelta en jirones de una túnica negra, con cuencas vacías que supuraban una negrura infinita. Esa fue la primera vez que escuchamos la sentencia que nos marcaría para siempre. Mi flaquita se va a encargar de ti. Todo había empezado meses atrás con un conflicto absurdo, de esos que nacen de la mala convivencia. Una vecina nueva, de mirada turbia y manos siempre ocultas bajo un rebozo oscuro, se había ensañado con nosotros tras un incidente menor en la calle. Sus palabras no eran insultos comunes, eran decretos. Cada vez que pasábamos frente a su puerta, el ambiente cambiaba, la luz se volvía amarillenta y una sensación de náusea nos invadía. Ella no gritaba, simplemente sonreía con una mueca que dejaba ver unos dientes desgastados, mientras sostenía una pequeña figura de hueso entre sus dedos. Tras nuestra mudanza, pensamos que la distancia sería nuestro escudo, pero el mal no entiende de kilómetros. El deterioro de mi madre fue lo primero. Empezó como un cansancio crónico, una palidez que le robaba la vida día tras día. Sin embargo, lo que realmente nos aterró fue lo que empezó a suceder dentro de su cuerpo. Lo que los médicos llamaban inflamación idiopática era, para nosotros, una invasión. Bajo la piel de su abdomen, algo se movía con autonomía. Podíamos ver bultos que se desplazaban de un lado a otro, como si un nido de serpientes invisibles hubiera decidido anidar en sus entrañas. Ella dejó de ser ella. Sus ojos, antes llenos de calidez, se volvieron dos canicas de cristal frío. A veces, la encontrábamos hablando sola en la oscuridad, respondiendo a voces que nadie más escuchaba. Su risa, antes contagiosa, se transformó en un graznido seco que nos hacía erizar la piel. El hogar dejó de ser un refugio para convertirse en una prisión de incertidumbre. Cada rincón parecía vigilado, cada sombra, una acechanza. La atmósfera en la nueva casa se volvió eléctrica. Las luces parpadeaban siguiendo un patrón de código que no lográbamos descifrar. Por las noches, el sonido de uñas rascando la madera de las puertas nos mantenía en un estado de alerta permanente. Mi padre, un hombre escéptico y fuerte, empezó a desmoronarse. Lo vi llorar en silencio mientras observaba a mi madre retorcerse en la cama, suplicando por un alivio que ninguna medicina podía darle. Fue entonces cuando la presencia se hizo ineludible. Ya no eran solo ruidos o sensaciones, eran apariciones fugaces. Una silueta blanca que cruzaba el pasillo a la velocidad de un parpadeo. El peso de alguien sentándose a los pies de mi cama en la madrugada, y el olor constante a flores de cementerio que inundaba las habitaciones, a pesar de tener las ventanas cerradas. La paranoia se instaló entre nosotros. Empezamos a desconfiar de nuestros propios sentidos, preguntándonos si el crujido de la madera era solo la casa asentándose, o si ella estaba finalmente reclamando su lugar. Mi madre comenzó a rechazar la comida. Decía que cada bocado sabía a tierra, a ceniza. Su cuerpo, antes vital, se convirtió en un mapa de huesos y piel transparente. Pero lo más perturbador era su fuerza. En sus momentos de crisis, se necesitaban 3 hombres adultos para sostenerla. Sus dedos se clavaban en el colchón con una potencia inhumana, y su voz cambiaba, adquiriendo un tono cavernoso, profundo, que pronunciaba nombres de parientes fallecidos hace décadas. Llegamos a mediados de octubre, y el velo entre este mundo y el otro parecía haberse rasgado por completo. El aire en la casa era tan pesado que caminar de una habitación a otra se sentía como avanzar bajo el agua.
Mi padre, desesperado, había buscado ayuda en monasterios y con personas dedicadas a lo inexplicable, pero todos coincidían en lo mismo. Lo que teníamos dentro era una deuda de sangre, un encargo que no se detendría hasta consumir la última gota de vida de mi madre. Esa noche, el reloj de la sala se detuvo a las 11:30. Un silencio absoluto cayó sobre la casa, un silencio tan profundo que podíamos escuchar el fluir de nuestra propia sangre. De repente, un alarido desgarrador rompió la calma. Era mi madre. Corrimos a su habitación y lo que vimos desafiaba toda lógica racional. Ella estaba en medio de la cama, pero su cuerpo no descansaba sobre el colchón. Su espalda estaba arqueada de tal manera que solo sus talones y la parte superior de su cabeza tocaban las sábanas. Su abdomen estaba tan inflado que parecía que iba a estallar en cualquier momento, y bajo la piel, algo se agitaba con una violencia frenética, como si intentara romper la carne para salir. Mis manos temblaban mientras sostenía el agua bendita. Al primer contacto del líquido con su frente, ella emitió un silbido, similar al de una serpiente enfurecida. Sus ojos se pusieron completamente blancos, ocultando las pupilas, y comenzó a hablar en un lenguaje que no era humano, una mezcla de siseos y consonantes ásperas que hacían que las paredes de la habitación vibraran. «Saca al niño de aquí», gritaba ella con una voz que no era la suya, una voz que sonaba a 1000 años de soledad y rencor. Pero yo no me moví. A mis 14 años, el miedo se había transformado en una determinación gélida. Empezó a rezar, no con la fe del que busca consuelo, sino con la rabia del que se defiende. Cada palabra de la magnífica que salía de mis labios parecía golpear el aire, creando ondas de choque que hacían que las cortinas se agitaran sin viento. El frío en la habitación se volvió insoportable. Podíamos ver nuestro aliento formando nubes de vapor. De las esquinas del techo empezaron a gotear unas manchas oscuras, un fluido viscoso que olía a rancio. Mi madre comenzó a levitar, elevándose unos centímetros sobre la cama, mientras sus extremidades se sacudían en espasmos rítmicos. Era una danza macabra de huesos que crujían y músculos que se tensaban hasta el límite del desgarro. En ese momento, vi la sombra. No era una figura humana, sino una mancha de oscuridad absoluta que se cernía sobre ella, sujetándola por el cuello. Tenía la forma de una mujer larguísima, con dedos como cuchillas que se hundían en la garganta de mi madre. No tenía rostro, solo un vacío donde debería estar la identidad, y de ese vacío emanaba un odio tan puro que me hizo caer de rodillas. A medida que las oraciones cobraban fuerza, la figura parecía vibrar, perdiendo su cohesión. Mi madre comenzó a vomitar una sustancia negra y espesa, llena de cabellos y pequeños fragmentos de hueso que tintineaban al caer al suelo. Cada arcada era un paso más hacia la liberación, pero también un recordatorio de la podredumbre que había sido sembrada en su interior. Mi padre sostenía un crucifijo que emitía un calor palpable, quemando el aire alrededor de la cama, mientras las sombras retrocedían hacia los rincones, siseando como animales heridos. Durante los meses previos, la casa misma se había convertido en un laberinto de miedos internos. Cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos de nuestro hogar transformarse en gargantas profundas que intentaban tragarme. Mi madre, en sus escasos momentos de lucidez, nos describía paisajes de ceniza donde caminaba sin descanso, perseguida por una presencia que no tenía nombre pero sí voluntad. No era solo el ataque físico a su cuerpo, era la demolición sistemática de nuestra cordura. Sentíamos que nuestras memorias estaban siendo alteradas. A veces, discutíamos por cosas que nunca habían sucedido, o recordábamos eventos felices con una distorsión macabra que los convertía en pesadillas. La vecina no solo había enviado un emisario de la muerte, había inyectado un veneno que corrompía la percepción de la realidad. Las paredes de la sala parecían latir, y los cuadros de la familia mostraban rostros que se derretían cuando no los mirábamos directamente. El desgaste era tal que empezamos a desear que todo terminara, de la forma que fuera. Ese es el triunfo más amargo del mal, hacer que la víctima anhele el final del juego, incluso si el precio es la nada. Pero en el corazón de mi madre, un remanente de amor maternal servía como ancla. Ella luchaba desde el fondo de ese pozo de sombras, aferrándose a nuestras voces como hilos de luz en una tormenta de hollín. Cada palabra que pronunciábamos era un clavo en el ataúd de esa entidad que se negaba a soltar su presa. En la penumbra de su habitación, el tiempo se estiraba de formas imposibles.
Minutos que parecían siglos de agonía se entrelaban con silencios tan densos que se podían tocar. Yo veía a mi padre envejecer 10 años en una sola noche. Su cabello se tornaba gris bajo la luz mortecina de las velas que nunca dejábamos apagar. La paranoia nos obligaba a revisar cada rincón, cada debajo de la cama, cada armario, temiendo encontrar allí el fetiche, el objeto maldito que servía de antena para aquel tormento. Nunca encontramos nada físico, porque el nexo era la intención pura de odio. Mi madre comenzó a perder la capacidad de distinguir entre el sueño y la vigilia. Nos miraba con desconfianza, preguntándonos si éramos realmente sus hijos o simulacros creados por la entidad para torturarla. Ese fue el golpe más bajo. El aislamiento emocional dentro de nuestra propia familia. La duda sembrada por la flaquita era un muro de hielo que nos separaba justo cuando más necesitábamos estar unidos. Recuerdo una tarde en que el sol entraba por la ventana, pero no calentaba. Mi madre me tomó de la mano. Sus uñas estaban negras y quebradizas. «No dejes que me lleve al sótano de cristal», me dijo con un hilo de voz. No teníamos sótano. En ese momento comprendí que ella estaba viendo una arquitectura paralela, una construcción de dolor que se superponía a nuestra casa de interés social. Ella estaba siendo arrastrada a una dimensión de sufrimiento que nosotros solo podíamos vislumbrar a través de sus gritos. Era un edificio construido con sus propios remordimientos y los miedos que la vecina había sabido explotar con maestría. El clímax final fue una explosión de energía que no puedo describir, sino como un desgarro en el tejido de lo real. Mientras la habitación se llenaba de ese humo negro, escuché una voz que no venía de mi madre, sino de la figura de sombras. Era un lamento de rabia pura, la frustración de un parásito que es arrancado de su huésped. Las paredes empezaron a sangrar un líquido transparente y frío, y por un instante vi a la vecina. No estaba allí físicamente, pero su rostro apareció en la mancha de humedad del techo, con los ojos inyectados en sangre y la boca abierta en un grito silencioso de fracaso. La fuerza que mantenía a mi madre levitando se cortó de golpe. Ella cayó con un estruendo sordo, y por un segundo temí que su corazón se hubiera detenido. Pero entonces, un aire fresco inundó el cuarto, barriendo el olor a azufre y flores podridas. La luz de las velas, que había sido de un azul enfermizo, recuperó su tono cálido y dorado. El peso que había sentido en mi pecho durante meses desapareció de golpe, dejándome una sensación de vacío y alivio que me hizo romper a llorar. Mi padre cayó de rodillas al lado de la cama, sollozando sin control mientras le tomaba el pulso. Estaba viva, débil, casi transparente, pero viva. Las sombras que habían habitado en las esquinas se disolvieron como ceniza al viento, y por primera vez en un año, el silencio de la casa no era una amenaza, sino un descanso. Habíamos sobrevivido a lo innombrable, pero el costo estaba escrito en cada una de las grietas que ahora decoraban las paredes de nuestro hogar. La vecina desapareció poco después del incidente. Su casa fue demolida por deudas pendientes, pero en el terreno baldío que quedó, nada crece. Ni siquiera las malas hierbas se atreven a colonizar ese espacio donde el suelo parece haber muerto por dentro. La gente del barrio evita pasar por ahí. Los perros aúllan al pasar y los niños cruzan la calle con los ojos cerrados. Dicen que en las noches sin luna se escucha el sonido rítmico de algo afilado arrastrándose por el pavimento, como si buscara un rastro que ya no existe. Nosotros aprendimos a vivir con la cicatriz. Mi madre recuperó algo de peso, pero sus manos siempre están frías, un recordatorio constante de su viaje al otro lado. Ella ya no teme a lo que hay en la oscuridad. Dice que después de mirar al abismo, la penumbra es solo un color más. Hemos puesto sal en los umbrales y espejos frente a las puertas, no por superstición, sino por una necesidad instintiva de protección que se nos quedó grabada en el alma. La confianza en el mundo se ha roto para siempre. Hoy, años después, sigo sintiendo esa mirada en mi nuca cada vez que camino por un pasillo oscuro o cuando el silencio se prolonga más de la cuenta. He aprendido que hay heridas que no cierran en el cuerpo, sino en la esencia misma del ser, y que algunas presencias son tan densas que se quedan pegadas a las paredes de tu memoria para siempre. La flaquita no se llevó a mi madre esa noche, pero se llevó nuestra inocencia, dejándonos en su lugar una conciencia aguda de que lo que vemos es solo una ínfima parte de la realidad. A veces, cuando el viento sopla desde el oriente y trae consigo el olor a flores marchitas de cementerio,
Mi madre y yo nos miramos en silencio. No hay necesidad de palabras. En el fondo de sus ojos todavía veo una pequeña chispa de esa negrura infinita, un testigo silencioso de que ella sigue ahí, en los intersticios de la realidad, observando, esperando el momento en que alguien más vuelva a invocar su nombre por envidia o rencor. El pacto fue roto, la cadena se quebró, pero la marca en la pared y la marca en nuestros corazones son eternas. La oscuridad no se destruye, solo se repliega, esperando su turno para volver a brillar en la mirada de un extraño que busque venganza. Y cada vez que paso frente a un espejo en la penumbra, me pregunto si lo que veo es mi reflejo o si ella sigue ahí, parada justo detrás de mí, sonriendo con sus dientes de hueso.